Hola a todos, en el video de hoy vamos a empezar un proceso de cómo fundir la cera. Entonces acá vamos a fundir lo que es el opérculo, también algunos panales viejos que nosotros recolectamos en el apiario. Entonces vamos a mostrar todo el proceso paso a paso de manera casera sin herramientas tan sofisticadas. Bueno, como ustedes saben, pues para fundir la cera se utiliza un serificador que pues se hace de una manera más fácil, pero en este caso lo vamos a hacer todo de manera casera para que ustedes pues lo puedan hacer. No siendo más, vamos a empezar. Entonces el primer paso que vamos a realizar es que vamos a empezar a calentar el agua. Ya acá pues tenemos cierta cantidad de agua. Vamos a echar una tercera parte de agua y lo otro pues en cera. Entonces vamos a llenar un poco más el recipiente donde vamos a calentar. A como se vaya calentando el agua vamos a empezar a echar el opérculo y los panales viejos pues que nosotros vamos a fundir. Amigos, entonces acá vamos a proseguir con el video. El siguiente paso es que ya el agua pues está un poco caliente, entonces vamos a empezar a echar este opérculo. Acá pueden observar pues ya acá sale la mejor cera. Este opérculo pues casi es 100% cera. Acá vamos a empezar a vaciarlo acá en el recipiente. Entonces amigos, acá ya nosotros logramos echar todo el opérculo. Como tenemos un recipiente no tan grande, pues vamos primero a fundir lo que es el opérculo. Esta cera que es una cera más limpia y una cera que va a salir mucho más blanquita, mucho más amarillita y mucho más bonita. Entonces luego pues ya cuando fundamos esto pues vamos a empezar a derretir estos panales, que son panales ya más viejos. Ahí pueden observar que son panales totalmente negros, que ya pues hay que cambiarlos ya uno en las colmenas, y es mejor no pues combinar estas ceras, o sea fundirlas juntas, sino que ya cuando tengamos el bloque de esta cera que es el opérculo y el bloque de esta que son los panales, ahí sí pues procedemos a fundirla toda para purificarla más y quitarle más todas las impurezas. Entonces por ahora vamos a fundir el opérculo, y ahora a lo que se funda la cera con el agua, pues vamos a empezar el proceso del filtrado. Amigos, ya acá pues han pasado unos minutos y ya ahí pueden observar pues cómo la cera se está fundiendo. Miren lo que les decía, que la cera de opérculo es amarillita, muy bonita. Ahí pueden observar ya cómo se empieza a cuajar la cera pues en esta parte de arriba. Ahí como pueden observar pues improvisamos así el fogón acá con este ladrillo, y pues ahí utilizamos de combustible, o sea de leña, madera que nos sobra de la carpintería, pues que ya no es servible para hacer otras cosas, y la utilizamos para eh, prender el fuego acá pues en este fogón para derretir la cera. Entonces todo se usa en la apicultura, todo pues se utiliza para algún fin, no se deja perder nada. Entonces acá seguimos, vamos a fundirla un poco más, así como a este fuego lento, de que no hierva mucho, porque ustedes saben, si nosotros pues servimos mucho la cera se nos va a quemar demasiado. Entonces hay que cocinarlo de una manera pues no tan arrebatado, sino de esta manera, que para que la cera pues no vaya a quemarse y no vaya a presentar cambios en su estructura natural. Entonces ahí vamos a seguir esperando que ya estos grumos que ustedes ven acá se fundan por completo para ya hacer el proceso de filtración. Este proceso de fundir la cera es bastante simple. Todos ustedes lo pueden hacer en sus casas, obviamente pues teniendo el especial cuidado al momento de hacer la filtración, ya que hay que agarrar este recipiente y llevarlo hasta el otro recipiente, donde ya vamos a dejar enfriar dicha cera para que se solidifique, y ya pues en el día de mañana yo creo que vamos a estar ya sacándola pues de dicho recipiente.
Entonces acá vamos a esperar unos minutos más para que se acabe de fundir y ya procedemos a hacer el proceso del filtrado. Amigos, entonces acá ya vamos a empezar el proceso de filtración. Para esto pues vamos a utilizar esta tela que es le llaman sarán. Entonces acá vamos a empezar con mucho cuidado. Bueno, ahora ya vamos a empezar a calentar otra vez de nuevo más agua para empezar a derretir estos panales viejos que yo le había comentado. Entonces vamos a hacer el mismo proceso y ya cuando vamos al proceso de filtración pues le vamos a ir mostrando. Entonces amigos, acá vamos a retirar esta tela con mucho cuidado. Entonces ahorita con ayuda de esto pues vamos a prensar esto para que salga toda. Entonces amigos, ya acá pues retiramos la cera. Entonces ya esto que quedó acá son residuos, entonces lo vamos a echar por ahí para más adelante volverlo a pasar y volverlo a fundir. Ahora a continuación pues vamos a empezar a fundir lo que son los panales viejos. Entonces vamos a proceder. Amigos, entonces ya acá pues tenemos un poco de la cera de los panales viejos que yo les había comentado. Entonces ahora vamos a colocar de nuevo esta tela que nos va a servir como el filtro. Y vamos a acabar de echar otro poquito de cera que tenemos todavía en aquel recipiente que fueron esos residuos que quedaron. Para volverles a sacar pues dicha cera, se quedan algún poquito de cera, entonces lo volvimos a fundir, a echar en agua caliente para sacar completamente dicha cera. Tenemos que agarrar este recipiente con mucho cuidado. Yo voy a utilizar unos trapos y lo vamos a vaciar en este punto. Amigos, entonces ya acá pues ya está el resultado final. Entonces esto lo vamos a dejar reposando toda la noche para que se enfríe y se solidifique toda la cera. La cera, como ustedes saben, va a quedar en la parte de arriba y algunos residuos, el mugre pues va a quedar en la parte de abajo, y eso pues después lo vamos a raspar y ahí pues vamos a eliminar eso. Aquí pueden observar que ya está empezando a cuajar o a empastar la cera, que esta fue la primera que nosotros fundimos, que es la cera de opérculo. Ahí pueden observar que es un poquito más clara y esta es más oscura. Entonces vamos a dejar el video hasta acá y nos vemos en el día de mañana. Hola a todos, acá estamos dándole continuación a este video. Entonces ha pasado aproximadamente unas horas, ya pues es un nuevo día. Ahora pues vamos a revisar
los dos recipientes. Como ustedes saben, pues en un recipiente está la cera de opérculo y en el otro recipiente están ya lo que es más que todo panales viejos. Entonces vamos a destapar y vamos a sacar los bloques para ver qué tal nos salió y qué cantidad nos salió. Aquí pueden observar pues a simple vista el color del opérculo. Mire que cera más bonita, totalmente amarillita, y esta cera de panales viejos pues es mucho más oscura, pero también está muy bonita. Entonces ahora vamos a llevar esta cera para donde hay un poco de sombra. Entonces vamos a descargarla por acá para proceder a sacarla del balde. A continuación pues ya vamos a sacar los bloques de estos baldes. Vamos a aflojarlo un poco. Amigos, ya ahí logramos pues sacar el primer bloque, que es la cera pues de los panales viejos. Ahora lo que vamos a hacer es retirar este residuo. A continuación pues ya vamos a sacar también la de cera de opérculo. Entonces vamos a aflojar primero. Entonces amigos, ya ahí quedó pues este bloque que es el del opérculo. Vamos a colocarlo por acá. Amigos, entonces acá ya lo que vamos a hacer después que tengamos todos los bloques es que lo vamos a volver a fundir para purificar más la cera, o sea, para que salga todo ese residuo que todavía le ha quedado. Y ahí pues vamos a unir unos bloquecitos pues que nosotros teníamos guardado. Entonces para que no se dañe lo vamos a unir todo y también para purificarlo más, y luego sí pues lo procedemos a almacenar y ya lo volvemos a fundir ya cuando lo vamos a utilizar para crear láminas de cera, que más adelante pues también vamos a explicar eso. Miren amigos, la cera que linda es, la cera de opérculo, pero vamos a revolverla toda. Entonces pueden observar.
Bueno, ahí ya echamos todo, esperemos que se caliente el agua y se vaya pues fundiendo toda la cera. Entonces vamos a dejar así un poco, unos minutos, y ya volveremos en el video. Vamos a meterle fuego. Amigos, entonces ya acá vamos a proceder a filtrar otro poquito que nos había quedado en este recipiente. Bueno, entonces ya acá hemos terminado este video, ya ahí logramos pues fundir todo, o sea, fundimos en 2 veces, primero pues para sacar las impurezas más gruesas y acá lo hicimos para pues purificar más la cera y para acabar de eliminar pues las impurezas que han quedado. Este video lo vamos a dejar hasta esta parte y ya en el día de mañana pues les vamos a mostrar el resultado de cuánta cera nos salió y vamos a pesar cuánta cera pues tenemos. Entonces nos vemos el día de mañana. Amigos, entonces ya acá tenemos el resultado final. Nosotros ya retiramos la cera pues de este recipiente que fue donde ustedes miraron que nosotros realizamos el trabajo, y también pues retiramos un poco las impurezas de esta parte. Con un cuchillo pues raspamos esta parte y ahí pueden observar pues el bloque grande que nos salió. Entonces ahora vamos a pesar a ver cuánto nos salió de cera fundida. Ahí pueden observar aproximadamente 11 kilos, ya que este peso es de kilo, pues es un poco menos preciso, pero alrededor de unos 11 kilos, ahí pues logramos observar. Nos salió una gran cantidad de cera. Entonces amigos, ahí ya lograron ver todo el paso a paso, lo que realizamos pues para obtener este resultado final. Acá, como pueden observar, pues tenemos más marcos de fundir, marcos viejos, ahí pueden observar, es muy importante pues hacer esos recambios. Entonces amigos, no siendo más, espero les haya gustado el video. Hasta acá pues ya vamos a dejar, ahí lograron ver el resultado final. Entonces nos vemos en otra ocasión, chao chao.